Quiero que abra su Biblia, vamos a ver brevemente un pasaje de las Escrituras conocido, pero que es muy ilustrativo para este momento, ¿no? Nosotros hemos escuchado cómo Dios ha cambiado vidas de nuestros hermanos y cómo sigue cambiando también. Y Dios lo hizo en diferentes momentos, en distintas circunstancias, pero Dios actuó en la vida, en el corazón de cada una de las personas. Nosotros en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 22, tenemos un pasaje conocido, y el tema justamente de este pasaje bíblico, cuando comencé a leerlo y dije, bueno, me acordaba de esas lecciones que había dado a los niños. Aquí hay tres situaciones de que estaban perdidas y fueron halladas. Entonces dije, ahí tengo el título del tema de esta mañana, perdido y hallado, y está en la computadora, Andrés, también. Así que lo puedes poner ahí. Perdido y hallado. Hay tres cosas perdidas y halladas, pero vamos a hablar de una sola de estas. Le dejo las otras para que usted lo lea y se interese en la palabra del Señor también. Aquí tenemos la historia de un joven. Este joven que es conocido como el hijo pródigo, que vivió perdidamente, estuvo perdido, él estuvo perdido. Él no supo en un principio que las decisiones que él iba a tomar, las decisiones de su vida, ¿a dónde le iban a llevar? No se las imaginó, nunca imaginó que las decisiones que iba a tomar en su vida o que las decisiones que estaba tomando lo iban a llevar a una situación de calamidad, de crisis. Incluso podríamos pensar, nunca pensó que lo peor le iba a pasar a él. Nunca pensó. Es que es así, cuando uno toma decisiones y en rebeldía, en rechazo de lo que tiene que llenar su corazón, que es Dios, porque el vacío sigue estando, no sabe dónde va a parar. No sabe. Pues yo puedo tomar una decisión, pero no puedo tomar la decisión de cuáles son las consecuencias. Y sí tengo que asumir las consecuencias. Todos nosotros tomamos decisiones, como este joven. Y fíjense, en primer lugar, quiero hablar de dos cosas aquí. Él siguió su propio camino. Él siguió, en el versículo 12 y 13, dice de Lucas 15, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Siguió su propio camino. ¿Qué hizo? Si usted lee con detalle la Escritura, como vamos a ir detallando ahora, dice, juntó todo lo que aparentemente le correspondía a él. Bueno, juntó todo, se fue. Buscó un lugar apartado para vivir. Desperdició todos los bienes. O sea, tomó decisiones. Tomó decisiones de irse a un lugar apartado. Tomó la decisión de utilizar los bienes, pero desperdiciarlos. Vivió perdidamente, desordenadamente, dice en el versículo 13. Y cuando dice la Escritura vivió perdidamente o desordenadamente, miraba en la palabra y digo, a ver, ¿qué es lo que está diciendo en el original? Y fui a la palabra más precisa que tenemos en la Escritura, ¿no? Y allí dice la palabra salvación es soterología, o soter en el idioma griego. Soterología es el estudio de la salvación. Pero cuando dice perdidamente, habla con el prefijo a, que en el original se refiere a sin salvación. O sea que él vivió de una forma sin salvación, perdidamente, despreció, desechó lo que es el camino de salvación, el camino mejor, el camino excelente, lo desechó por propia voluntad.
Noten cómo esto fue graduándose cada vez más abajo en su estado de vida. Después dice, dice la palabra de Dios aquí, muchos días después, en el verso 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó a pasar necesidad. Comenzó a pasar necesidad sin necesidad. Tremendo, ¿no? ¿Cómo puede ser sin necesidad? Claro, porque venía de un lugar de mucha riqueza, de posesiones, de un estado que tenía todo. Y como vamos a ver después, pero comenzó a faltarle y pasar necesidad. Hay algo interesante en la vida de este joven. Dice en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Claro, cuando él empezó a pasar necesidad, empezó a buscar ayuda. Como escuchamos a uno de los hermanos aquí, comenzó a buscar ayuda. ¿Dónde buscó ayuda? Y donde le ponían por delante un cartel, ¿no? Acá vení, la autoayuda, la luz, el poder, la energía, y todo un montón de filosofías y pensamientos que hoy día el mundo está ofreciendo. Bueno, voy por allí. Claro, hizo lo que él pensaba que estaba bien hacer. Buscó ayuda en sus propias fuerzas y dice en el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo y deseaba llenar su vientre con algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hombre es un buscador, pero fíjense en este joven buscando cómo zafar de su situación, cómo remediar su situación. Buscó en su propia capacidad, en su propio esfuerzo, él buscó una salida y no la encontró. No la encontró. No encontró esa salida. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a él? Tenía una necesidad, buscaba una ayuda, la buscó en un lugar inadecuado, incorrecto, hasta que de repente algo pasó. Y aquí veo una segunda instancia en la vida de este joven. Buscó la ayuda que necesitaba verdaderamente en el lugar correcto. En el verso 17 hay como un cambio, hay un cambio en el discurso. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de paz y yo aquí perezco de hambre? La clave del cambio en el discurso, el cambio en la oración, en el contenido, es volviendo en sí. Esa es la clave. Busqué otras Biblias y otras versiones, dicen, cuando finalmente entra en razón, dice la Nueva Traducción Viviente. En la palabra dice, entonces recapacitó. En la traducción en lenguaje actual dice de esta manera, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó. Un poco violento, ¿no? Pero bueno, ustedes deben tener ahí la traducción actual, ¿no? Distintas versiones de la Biblia nos están diciendo, ese es el punto de inflexión, hay un quiebre en la vida. ¿Cuándo hubo un quiebre? Cuando él se dio cuenta de lo necesitado que estaba. Ahora, yo veo que para tomar la decisión correcta, para tomar la decisión adecuada, hace falta algo. Hace falta asumir la gravedad de dónde estoy. Hace falta asumir la gravedad de dónde he llegado. Si no, no hago cambios. Una experiencia personal muy rápida. Hace unos años atrás, un médico me dijo, bueno, Carlos, tenés que tomar unas pastillas para controlar tu presión arterial. Yo dije, nunca he tomado pastillas. Por lo tanto, nunca voy a tomar pastillas. Ni que me lo diga el médico, ni que la presión, ni que nada. Nunca tomé pastillas. Hasta hace 3, 4 años atrás. Bueno, en eso viene mi nuera, que es médica, gracias Mariel, y me dice, Carlos, mirá, y me empezó a explicar, me dio toda la razón. Cuando me explicó,
hizo un clic. Tengo que tomar la pastilla. Porque si no se me iba a complicar. Muy seriamente se iba a complicar. Y entonces tomó la pastilla. ¿Me entiende? Para tomar una decisión correcta, usted necesita asumir la gravedad de su situación. Este joven asumió la gravedad, estaba perdido, hizo todo lo que pudo por sus medios para lograr zafar. No lo logró, no pudo, porque ¿cuál era el problema que él tenía? Había pecado en su vida, había pecado contra su padre, había pecado en su vida, le erró. Pecado es errar al blanco. Y yo tengo una pregunta aquí que quiero contestar. ¿Qué es pecado? Porque la gente me dice, en el verso 18, él dice, me levantaré y diré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si usted mira, ¿cuál es la frase más importante de este versículo bíblico, no? ¿Cuál es la frase más importante? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo más importante de esto? Para mí, lo más importante, el centro de esta oración, es decir, he pecado. Porque si usted asume que ha pecado, si usted asume su responsabilidad, va a tener una respuesta. Pero si usted no asume, dice, no, yo la pastilla no la necesito, o yo no necesito a Dios, yo no soy pecador, yo no hice lo malo, siempre la culpa es de otro, bueno, listo, arréglese. Asuma las consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias y usted la tiene que asumir. Entonces, ¿qué es pecado? Tengo algunas respuestas, por lo menos 6 respuestas tengo para decirle que es pecado. Porque uno dice, no, pero yo no pequé, yo no soy pecador. Bueno, pecado es todo lo que estorba mi relación con Dios. Todo lo que estorba mi relación con Dios es un pecado. Vaya pensando. Segundo, todo lo que me priva de la vida abundante de Dios o la vida abundante que Dios me quiere dar es pecado. Todo lo que me priva de eso. Todo lo que no agrada a Dios y deshonra a Dios es pecado. Todo lo que no me deja crecer, que me estanca, es un pecado. Otra más. Todo lo que es incorrecto, todo lo que es injusto, es pecado. Otra más. Todo acto que está en contra de la palabra de Dios es pecado. ¿Se da cuenta? Este joven dijo, he pecado, asumió su responsabilidad, le erró. Y solamente cuando asumo mi responsabilidad y asumo mi necesidad de buscar una solución, voy a encontrar la solución. Y él la encontró allí, ¿no? Ahora, tengo otra pregunta más que las quiero contestar. Todas estas preguntas se pueden contestar muy ampliamente. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? Uno dice, bueno, pero por si no le quedó claro, ya usted vio lo que es el pecado. ¿Qué hace el pecado? En primer lugar, el pecado entorpece mi relación con Dios. Mire lo que dice en Romanos 3:23, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entorpece mi relación con Dios el pecado, me destituye, me desaloja, me desplaza de la presencia de Dios. Hay muchas expectativas y mucho diseño o deseo de muy buena voluntad. La gente se muere y dice, sí, desde allá arriba nos estará viendo. Algunos dicen así porque no se animan a decir realmente dónde está. Y otros con más coraje dicen, no, está en el cielo. La Biblia dice, el pecado me desplaza, me destituye, me desaloja de la presencia de Dios. No me permite estar delante de la presencia de Dios, a menos que haya una relación y haya un arreglo. ¿Qué otra cosa hace el pecado? En segundo lugar, el pecado esclaviza. En Juan 8:34
Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si yo no tengo arreglado el asunto, soy un esclavo del pecado. En el libro romano se habla muchísimo de eso, acerca del poder del pecado, el poder de la esclavitud del pecado sobre el corazón del hombre. En tercer lugar, el pecado rompe la paz. El pecado me impide tener paz. En el Salmo 38, verso 3 dice, nada hay sano en mi carne. A causa de tu ira ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Miren lo que dice. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, de tu juicio. Pero también dice, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Y uno dice, me van las cosas de mal en peor, nada me sale bien, estoy errándole en todo. No, decimos, no me van bien las cosas. ¿Por qué no mirás en tu corazón esa rebeldía, el rechazo, la resistencia contra Dios? Es ese pecado que te impide disfrutar lo mejor de Dios, la salvación, la comunión, la intimidad con Dios. Este joven en la Biblia tomó el camino correcto para salir de su situación. Hay un solo camino correcto. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Tomó la decisión correcta. Él dice, volveré a la casa de mi padre. Iré a la casa de mi padre. Fue al lugar correcto. Tomó la decisión correcta, fue al lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Se encontró con el Padre. No hay otro camino. No hay otro mediador, dice la palabra de Dios. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí es donde nosotros tenemos que ir. El lugar correcto es la presencia de Dios y decirle, Señor, yo soy pecador, yo me hago cargo de lo mío, Señor, yo pequé contra ti. Yo te necesito. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, hay un solo nombre y ese nombre es Jesús. Porque Él es el que murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, para perdonar los míos, para llenar el vacío que hay en el corazón de toda persona. Ese vacío que tiene la forma de Dios, solamente Dios lo puede llenar. Si vos intentás llenar ese vacío, si no, pero mañana, después, y prolongalo. No es nada recomendable, porque el vacío siempre va a seguir estando, a menos que le digas, Señor, entra en mi corazón, llená el vacío, perdóname, porque yo pequé contra vos. Señor, quiero que seas mi Salvador personal. Este joven fue al lugar correcto, tomó la decisión correcta y tomó la actitud correcta también. Dice en el versículo 18 también aquí, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el Nuevo Testamento, en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el centro del mensaje del Evangelio, confesar nuestros pecados a Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel y es justo. ¿Por qué Dios es fiel y justo? Porque Él envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Cristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, para llenar el vacío interior, pero nosotros tenemos que hacer algo. Cada uno de nosotros tenemos que confesar a Dios, no a una persona, no a nadie, a menos que usted haya faltado y haya pecado contra alguna persona. Debe arreglar las cosas con esa persona, pero primero debe decirle, Señor, te pido perdón por mi pecado, y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Hoy usted puede recibir a Cristo y ser salvo
por lo que Cristo hizo en la cruz. Solo Jesús puede salvar, solo Jesús puede perdonar, solo Jesús puede restaurar su vida, solo Jesús puede levantarle de donde usted está, solo Él puede darle una nueva vida. Jesús. Jesús es el que murió, Jesús es el que volvió a vivir. Pedile a Jesús que entre en tu corazón, que sea tu Salvador personal esta mañana. Seguí el ejemplo de este joven en su retorno, en su búsqueda de Dios. El mal ejemplo que nos dio de buscar la suya, hacer la suya, no nos sirve. Pero sí me sirve cuando el arrepentido va a la fuente de la salvación, a la fuente de la vida, a la fuente de la esperanza, a la fuente de la seguridad, que es Jesucristo. Acepta a Jesús como tu Salvador personal esta mañana. Como lo hicieron nuestros hermanos, como lo hicimos la mayoría de nosotros aquí. Y seguimos anunciando que solamente en Cristo hay esperanza, hay seguridad y hay vida eterna. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias. Gracias por la esperanza, gracias por la seguridad y gracias por la salvación que hay en ti, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias porque viniste a este mundo, Señor, cuando no lo esperábamos, cuando no te lo pedimos, pero lo hiciste porque nos amaste a cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque moriste en la cruz, Señor, y la cruz y la muerte no te pudo retener a ti. El sepulcro no te pudo contener, Señor. Tú te levantaste del sepulcro para ser Señor de vida, Señor de señores. Tú eres el Salvador. Te ruego, Señor, por las personas que estamos aquí esta mañana. Tú eres el que desafía nuestras vidas todo el tiempo a ser más parecidos a ti. Tú nos desafías a tener un encuentro contigo, Señor, y te ruego por aquellas personas que aún no se han encontrado contigo, que en esta mañana puedan abrir su corazón y darte permiso para entrar y ser el Salvador. Gracias, Dios, por esta salvación tan grande que tenemos en ti, Señor. Gracias, Dios. Honramos tu nombre, Señor, nos gozamos en conocerte, en servirte, en vivir para ti. Gracias, oh Dios, porque podemos en esta mañana recordar todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se vaya de aquí sin conocer a Cristo Jesús. Dele la oportunidad a su corazón de experimentar un cambio en su vida, aceptando a Cristo. Que Dios te bendiga. En tu presencia hay plenitud.